Asambleísta Juan Carlos López. Señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas, permítame leer unas reflexiones de algunas personas que de una o de otra manera piensan, como yo siempre he estado advirtiendo como un ecuatoriano que quiero a mi país. Hay un editorial de Marlon Puertas que dice que la justicia tarda, pero llega. Y escribe lo siguiente, y espero que sirva de reflexión para todos nosotros. Cuando las luces de la revolución se hayan apagado y ya no queden más ganas de seguir cantando odas a Che Guevara, alguien deberá responder. No serán suficientes entonces las explicaciones o justificaciones de que todo se lo hizo en nombre de la reivindicación social. Se debe hacer justicia por los débiles, por repartir dádivas a los más pobres. Tampoco será un alegato contundente el poner por delante que los procedimientos fueron necesarios para derrocar a un viejo sistema que se debilitó a sí mismo a fuerza de tanta corrupción, a fuerza de tanto abuso, a fuerza de tanta impunidad. Otro párrafo que me pareció interesante es el que les voy a leer a continuación. Cada vez que alguien levanta la voz, las evidencias de debilidad y los síntomas de nerviosismo quedan a la luz. Las inseguridades propias de quien sabe que no está siendo justo provocan esta cadena de atropellos que involucran a ciudadanos indefensos, tan indefensos que hasta sus propios abogados huyen, escapan, tratando de no caer en la mira telescópica que los dejará marcados. Y aún así no bajan la voz, aceptan la cárcel y no piden perdón. No tienen de qué. La dignidad de esta gente seguirá siendo el antídoto para tanto veneno que expulsa el poder. Compañeros, ¿qué dijo Alberto Acosta con respecto a esta ley de hidrocarburos? Una persona que yo considero capaz, coherente, equilibrada. Dice, antes de que se apruebe esta ley, por supuesto, él decía, si la Asamblea Nacional, por la razón que fuere, no prospera dicha devolución de este proyecto, sería un gesto de madurez política si el propio gobierno del presidente Rafael Correa retira su proyecto para impedir que éste entre en vigencia por el simple ministerio de la ley. Eso sería muy grave por muchas razones, pero sobre todo porque se estaría demostrando un manejo alegre e irresponsable de una cuestión de tan importancia como es esta ley. Representa el 20% del presupuesto general del Estado y por lo tanto esto tenía que tratarse con mucha seriedad. Otra parte importante que dice Alberto Acosta, dice que en este proyecto no se refiere prácticamente en nada en lo que significa justicia ambiental, justicia ecológica. Se habla de que el petróleo va a durar aproximadamente 15 años más y se va a acabar. Y el país no ha proyectado absolutamente nada para reemplazar estos procesos. Y eso es grave, compañeros. En 15 años, ¿qué va a pasar con el país cuando se acabe el petróleo? ¿De dónde vamos a sacar recursos económicos? De una visión de un gobierno que está aumentándole el Estado a tan grandes cantidades que no va a haber dinero suficiente para poder compensar. He visto con mucha preocupación qué es lo que está pasando, compañeros, con los negocios, entre comillas, que se hace con Petrochina, que le declararon prácticamente, lo calificaron como reservado el contrato con los chinos que se hicieron. Pero es uno de los contratos más graves que se han hecho en el país, en condiciones nefastas para el Ecuador, de gente que no tiene conciencia como ecuatoriano a dónde se están yendo los dineros. $1.000 millones, el segundo préstamo de $1.000 millones, lo decían a los cuatro vientos que no se iba a pagar con el petróleo de los ecuatorianos. Sin embargo, se lo va a pagar con el petróleo de los ecuatorianos. Al 6.2% de intereses
pero con una negociación bárbara, que hablan de que tiene que entregarse 36.000 barriles diarios de petróleo, 36.000 barriles diarios de petróleo, que sumados se hace en 4 años, que sumados a 4 años se hace 52 millones de barriles de petróleo, y eso multiplicado al $72 del presupuesto del Estado, suma cerca de 4.000 millones de dólares que tenemos que pagar por tema petrolero a PetroChina, es decir, el 54% de la deuda externa del Ecuador, por 1.000 millones de dólares que nos dan los chinos, 800 millones de dólares y los 200 millones de dólares para contratos con las mismas compañías chinas. ¿Qué es lo que pasa con PDVSA, compañeros? Se hace la relación de negocios con PDVSA y resulta que exploran 6 pozos petroleros con 0 resultados en un año. Luego de la producción de 51.600 barriles diarios de petróleo, bajan a una producción de 51.000 barriles de petróleo, causando una pérdida de 30 millones de dólares para el Ecuador. Si esa es la concepción de que nosotros estamos manejando las cosas, no es que nos estamos haciendo daño nosotros, estamos haciendo daño a los 14 millones de ecuatorianos. Y las cosas tenemos que llevarlas con mucha seriedad, con mucha altura, porque caso contrario, de la forma tan ligera como se trata de hacer los contratos petroleros, que es una de las fuentes más importantes de riqueza del Ecuador, automáticamente, señores, estamos cavando una fosa muy grande para irnos todos a ese hueco como ecuatorianos. No queremos eso nosotros como ecuatorianos. La Asamblea tiene el deber de pedir que se revise con seriedad y con altura esta ley, porque caso contrario vamos a caer en grandes errores. Aquí hemos dicho y nos hemos lavado las manos, nos hemos refregado las manos de que somos un país que tenemos que hacer respetar nuestros derechos, nuestra identidad, tenemos que hacer respetar a nuestro país, y resulta que los contratos petroleros con China fueron los compañeros representantes del gobierno a Beijing a firmar el contrato. Y también firmaron sometiéndose a la Corte de Londres, que decían que no quieren el arbitraje internacional. ¿En qué mismo quedamos? ¿Defendemos o no defendemos la soberanía que llamamos del país? Y sin embargo nos vamos y nos sometemos al arbitraje de Londres. Por lo tanto, compañeros, no estamos haciendo bien las cosas. Necesita que aparte de pulir responsablemente esta ley, tenemos que hablar de otro tipo de espacios, de otro tipo de procesos que vayan a compensar en 15 años la falta de petróleo en el Ecuador. Si la visión no nos da, compañeros, para poder hacer bien las cosas, yo creo que lo correcto es pedirle al presidente Correa que vayamos a la muerte cruzada para que vengan personas que nos reemplacen y hagan mejor las cosas que nosotros. Muchas gracias.